Mecatrónica. Muchas gracias pues por el espacio. Cualquier duda que tengan la pueden ir escribiendo ahí por el chat y al final pues vamos a solucionarla. ¿Listo? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Juan Esteban Baena, cofundador de la empresa Prevalenware. Como lo dijo Oscar previamente, actualmente estoy estudiando ingeniería mecatrónica en la IA. Y Oscar, ¿me confirmas porfa si están viendo pantalla? No, todavía no. Le tenés que dar ahí compartir, pues eso, ahí sí, ahí sí. Sí, ahí ya está Sí, perfectamente. Listo. Perdón, por favor, Miriam Zapata, cerrar el micrófono. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar la charla que les vamos a dar el día de hoy. La charla está titulada Continuidad operacional y nuevas aplicaciones de la robótica. Vamos a hablar primero un poco sobre nosotros. Entonces, bueno, nosotros somos una empresa que se llama Prevalenware. Nosotros somos una empresa que se está dedicando pues al tema de consultoría en todos los ambientes relacionados a la industria 4.0. Como les decía, mi nombre es Daniel Saldarriaga, me acompaña Juan Esteban. Nosotros en esta empresa somos 5 socios. Esto es una empresa muy orgullosamente EIA. Los 5 somos ingenieros mecatrónicos de diferentes promociones de la universidad EIA. Y pues digamos que la universidad con mucho orgullo dentro de la empresa. Nosotros somos una empresa que ha desarrollado proyectos pues, en todos estos temas en Estados Unidos, España, Costa Rica, Colombia y Brasil. Y básicamente somos una empresa que se dedica a desarrollo web, analítica y a los temas que nos atañan hoy a la conferencia, que son RPA y Cognitive Data Capture. Y básicamente todo esto enmarcado dentro de un proceso de consultoría y desarrollo. Entonces, antes de empezar y como para no empezar como a tirar conceptos, vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico del RPA y por qué surge y cuáles son las necesidades que está resolviendo. Y esto lo vamos a ver enmarcado dentro de las, digamos, las 4 revoluciones industriales que ha vivido el mundo, empezando primero hablando sobre la primera revolución industrial que se genera, digamos, a partir de la máquina de vapor, que casi que si uno se sitúa en este contexto histórico, de ahí para atrás, casi que todas las máquinas y todas las ayudas que tenían los humanos para hacer transporte y para ser, digamos, eficientes en su trabajo, eran utilizando fuerza humana y tracción animal. Cuando se creó la máquina de vapor, digamos que se empezó a ver la manera en cómo yo puedo utilizar una máquina para que haga el trabajo por mí. Digamos que eso es uno de los primeros conceptos importantes que utiliza el RPA, que ahorita lo vamos a definir, y es básicamente poner a una máquina a trabajar por mí. La máquina de vapor llevó súper rápido a la creación de trenes. Y la creación de trenes, digamos que marcó un hito súper importante, sobre todo en las ciudades europeas y en Estados Unidos, porque digamos que hasta este momento las ciudades cada una manejaba su propio sistema de horas y su propio sistema de tiempos. A partir de la creación de los trenes, digamos que las ciudades tuvieron la necesidad de estandarizar la medición del tiempo y fue la primera vez donde el concepto de puntualidad tomó como una característica mucho más global y digamos que la gente se empezó a preocupar por medir bien el tiempo y por tener ese tiempo súper bien organizado. Y fue ahí cuando entonces más adelante, a partir de digamos, de la segunda revolución industrial, como la llaman, sobre todo personas como Henry Ford y empresas de este nivel que empezaron a trabajar con la línea de producción, se dieron cuenta básicamente que, pues esto lo hemos oído siempre, que el tiempo es plata. Entonces la pregunta que ellos se hacían es, bueno, ¿yo cómo hago para utilizar mi tiempo de la manera más eficiente para que me genere la mayor cantidad de dinero? Entonces básicamente surge el concepto de productividad, donde pues desde acá hay varias maneras de medirlo. Una de ellas es cuántas unidades yo produzco dividido la cantidad de horas que yo empleo para trabajar ese producto. Y acá esto es muy importante porque vamos a ver que en el RPA un poquito más adelante tenemos un concepto similar, pero que está medido de una manera un poquito diferente en términos de la productividad. A partir de la línea de producción, digamos que las empresas empezaron a ganar un entendimiento súper bueno de cómo poder hacer que sus procesos fueran más eficientes. Y fue más o menos a partir de 1960 en adelante, con la tercera revolución industrial, que surgieron básicamente 2 líneas importantes. Primero está el tema del software, que empezó a surgir como una ayuda para las empresas para agilizar sus procesos. Pero con el software surgió, digamos, un problema que ellos no tenían antes, un problema pues, que no sabían que existía, y es que el software viene con errores, o sea, los software vienen con bugs, y eso es un proceso natural en el desarrollo del software.
Entonces empezaron a surgir algunos programas informáticos específicos para hacer testing de los software que se desarrollan. Entonces acá, digamos que las empresas y las personas se dieron cuenta que también es posible automatizar el software y es posible hacer, digamos, procesos automáticos dentro de un computador. Y este es, yo creo que el fundamento más importante que tiene el RPA. Acá sobre todo, digamos que el programa más importante que nos da los fundamentos del RPA se llama Selenium, que es básicamente un programa que se está utilizando desde los años 90 para hacer testeo de páginas web básicamente, donde es un programa, un código que él mismo automatiza un navegador y es capaz de identificar dónde el navegador está fallando, dónde una página web está fallando, y esto le sirve mucho a los desarrolladores para ser más eficientes en su proceso. Pero también con la creación del software y con lo que estábamos viendo de más adelante, de más atrás, las empresas empezaron a dar cuenta que los procesos industriales también son automatizables. Pero para yo poder automatizar un proceso industrial, lo primero que tengo que lograr es que ese proceso sea estándar. Entonces, digamos que la estandarización de procesos es un concepto que toma mucha fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX y es básicamente que las empresas se empezaron a dar cuenta que no solamente tenían que estandarizar sus procesos industriales, sino también sus procesos administrativos. Y surgió una herramienta supremamente importante, digamos, en los negocios de la última parte del siglo XX y el inicio del siglo XXI, que son los software BPM. BPM es básicamente Business Process Management. ¿Qué es Business Process Management? Son unos programas informáticos, es un software que lo que le permite es a las empresas tener un mapeo informático de un proceso, bien sea industrial o administrativo. Y es un software que te va guiando, le va guiando al empleado en cómo ejecutar cada uno de los pasos del proceso para que el proceso se haga de una manera organizada, de una manera estandarizada. Pero digamos que el BPM vino también, así como el software, vino también con un problemita aparte, y es que sobre todo en las empresas más grandes, el BPM hace que los procesos y las empresas se vuelvan muy rígidos. Entonces esto genera un tema de burocracia, un tema de que el proceso tiene que ser exactamente igual siempre, porque si no se van a encontrar trabas y se van a encontrar, digamos, cosas que no funcionan bien. Y esto, digamos que al final, a pesar de que el proceso sí es organizado, termina generando ineficiencias porque las personas tienen que repetir los procesos muchas veces. Y precisamente para eso es para lo que surge el RPA. Entonces yo ya les he hablado, digamos que la sigla RPA se las he dicho varias veces, pero entonces voy a dejar más bien a Juanes que les explique de qué se trata este concepto. Sobre todo, empezando o teniendo en cuenta el punto en el que estamos en este momento, denme un segundo, el punto en el que estamos en este momento, y es justo en la transferencia entre la industria 3 o la tercera revolución industrial y la cuarta. Porque básicamente la cuarta revolución industrial nos va a traer todos los sistemas ciberfísicos. Pero sobre todo en un país como Colombia, digamos que estos sistemas ciberfísicos y la inteligencia artificial todavía a nivel organizacional, pues fuera que es demasiado caro implementar esos sistemas ahora, la confiabilidad digamos que todavía no es muy alta. Sobre todo porque primero hay que estandarizar los datos, primero hay que organizar la información antes de poder en serio entender cómo implementar la industria 4.0. Y justo ahí, en la mitad de esas dos instancias, de la automatización de procesos y los sistemas ciberfísicos, es donde surge el RPA para venir como una ayuda gigante a las empresas para poder llegar hasta la industria 4.0 y esto se convierte en un habilitador súper importante para que las empresas logren hacer esa transformación digital que tanto estamos esperando. Bueno, cuando hablamos del concepto de RPA, primero a nosotros nos gusta hacer una introducción o una analogía, haciendo pues una analogía con respecto a la parte industrial, es decir, cómo funciona la robótica industrial. ¿Qué hace un robot a nivel industrial? Básicamente un proceso repetitivo en una línea de producción, aplicar un cordón de soldadura, pasar un elemento de un lado a otro, entre otras cosas. Eso es a nivel industrial, pero eso es lo que pretende el RPA. Básicamente pretende automatizar procesos repetitivos basados en reglas de negocio en un ordenador, es decir, procesos virtuales. Y si nos vamos a la definición que nos da el Instituto para la Automatización Robótica de Procesos e Inteligencia Artificial, el cual está pues acá la sigla como tal, el IRPAI, es la tecnología que permite configurar un software o bueno, robot para controlar e interpretar las aplicaciones existentes, manipular datos y comunicarse con otros sistemas digitales. Entonces, básicamente, esto es yéndonos al concepto como tal de RPA. Ven un segundo.
Denme un segundo. Ok. Cuando andamos en el tema del RPA, y más que todo a nivel empresarial, aparecen dos conceptos principales. Aunque los dos tratan de temas de automatización, los dos permiten automatizar procesos, tienen diferencias sustanciales. Empecemos con el primero, que es RDA, o sea, Robotic Desktop Automation. Básicamente eso tiene un enfoque del front office. ¿Qué quiero decir con esto? Busca automatizar tareas de aplicaciones convencionales de escritorios, ya sea aplicaciones basadas en Office, correos, exploradores, entre otras cosas. Es decir, aplicaciones como tal con las que interactúan los empleados de una organización, básicas de un computador, como tal del front office. Y acá entra a jugar un concepto muy importante, que es el robot atendido. ¿Qué quiere decir este concepto en temas de automatización, o bueno, de temas de RPA? Quiere decir que el ser humano tiene que intervenir en alguna etapa del proceso para que se continúe con la automatización. Ahora vamos a hablar del concepto de RPA, o Robotic Process Automation. Digamos que este concepto es un poco más global, abarca el tema de RDA, o sea, también se puede hacer todo el tema de automatizaciones de front office con el RPA, pero digamos que esto está enfocado un poco más al back office. Entonces, ¿qué quiere decir el back office? Todo lo que está en cuanto a nivel de infraestructura de la organización, es decir, aplicaciones y microservicios, conexiones con bases de datos, aplicativos que ya la conexión se realiza directamente por código, por decirlo así. O sea, no son aplicaciones tan convencionales que se buscan automatizar como en el tema del front office o RDA. Acá aparece otro concepto importante, que son los robots desatendidos. Digamos que si ya explicamos atendidos, desatendidos es el antónimo de la palabra. Y básicamente es que hay una mínima interacción humana en los procesos, hay una minimización total de la interacción humana, o bueno, una interacción nula. Generalmente estos procesos de Robotic Process Automation, como tal, los procesos de RPA, corren en servidores o en máquinas virtuales, realizando pues procesos en el back office, como les venía comentando. Bueno, esta diapositiva es una diapositiva muy importante y habla sobre las ventajas principales, o bueno, los 6 pilares básicos del tema de RPA. Como ya nos comentaba Dani previamente, temas de eficiencia, este digamos que es el primer pilar básico y habla por sí solo, digamos que es el incremento en la capacidad de procesamiento, más procesos en menos tiempo. Co-creación es el próximo pilar, y digamos que cuando uno empieza con el tema de automatización, se te empieza a abrir la mente a nivel organizacional. Cuando automatizas un proceso, digamos que se te abre la mente para automatizar otros. Entonces hay un descubrimiento de nuevos procesos y oportunidades de negocio asociadas. Precisión es el próximo pilar. Digamos que esto habla de la supresión y el control total de los errores. Luego pasamos a la gobernanza y control. Como tal, esto es todo el tema de estadísticos. Ahorita vamos a explicar temas de infraestructura y con qué se come eso, por decirlo así. Y esto garantiza seguridad, un compliance y una calidad. O sea, se tiene un control total de los procesos que se automaticen dentro de la organización. Entonces, esto es uno de los pilares más importantes, porque permite tener todo ese feedback por parte de la infraestructura robótica. Ahora vamos con un tema que para mí es fundamental, que es el tema de satisfacción cliente. Todos los procesos de cara al cliente, todo lo que tenga que ver con el cliente es sumamente importante dentro de una organización. Entonces, al tener pues una disminución obvia del tiempo de entrega, y esto se va a repetir. Adelante, yo creo que ya cerraron los micrófonos. Juanes, no te estamos oyendo. Estás con el micrófono cerrado, Juanes. Ok. Sí, mutearon de pronto todos los micrófonos. Ok. Entonces ya pasamos por el tema de satisfacción cliente. Ahora vamos a hablar de ambiente laboral.
Entonces, este tema es muy importante y más adelante Daniel Saldarriaga nos hablará de qué va a pasar con el tema a nivel laboral, pero lo que pretende, en principio, el RPA no es reemplazar trabajos. Lo que se quiere a fin de cuentas es motivar los empleados a eh, hacer que el ambiente organizacional sea cada vez mejor, es decir, las tareas repetitivas para los robots y las tareas de alta contribución para la compañía, eh, para los humanos como tal. Es decir, el ser humano se hizo para pensar, para generar valor, y esto se ve reflejado en la motivación al final de los empleados. Entonces, las tareas repetitivas van a un segundo plano y son efectuadas por medios robóticos. Bueno, denme 2 segundos. Bueno, acá tenemos los procesos comúnmente automatizables. No sé por qué no se están visualizando los iconos, me perdonan ahí. Básicamente lo decantamos en 4 pilares básicos. Los procesos principales orientados al cliente, como les venía diciendo, los procesos que involucran múltiples actores, procesos que llevan una gran cantidad de tiempo y requieren pues integrar múltiples aplicaciones, y procesos que requieren la búsqueda y pues uso de numerosos datos y de información como tal. Bueno, algunas de las actividades que pueden realizar los robots. Obviamente, acá no están todas las actividades. Obviamente, digamos que el límite de la automatización es infinito y pues las aplicaciones son demasiadas, pero acá tenemos algunos de los ejemplos pues como para concretar las tareas y las actividades que pueden realizar los robots. Entonces tenemos buscar datos en la web, conectarnos con APIs, mover archivos y carpetas, completar formularios, seguir reglas de decisión, entre otros aspectos. Denme 2 segundos, yo refresco la presentación para evidenciar si se ven los iconos. Ahora sí. Ok. ¿Qué pretendemos con este slide? Digamos que tenemos un montón de aplicativos y tenemos un montón de herramientas pues que permiten al final automatizar los procesos de una organización. Entonces nosotros los decantamos o los organizamos en varios niveles de automatización. El primer nivel de automatización es el básico, digamos que en una organización en donde se tengan automatizaciones basadas en macros de Excel, automatizaciones basadas en Office, en herramientas de Office como tal, ligera integración de aplicaciones y sistemas, y un tratamiento de la información como tal, semi-asistida, por decirlo así, es decir, hay mucha intervención humana todavía. Se habla de todo el tema de nivel básico de automatización. Y algo que se me escapaba es que ya empieza a haber una información estructurada, como nos decía Daniel ahorita. Para nosotros automatizar es sumamente importante estandarizar los procesos, entonces ya empieza a haber una información estructurada. Luego tenemos la automatización integrada, acá es donde entra a jugar el concepto que les venía comentando, que es de RPA atendido. O sea, hay una automatización, pero que requiere de una intervención humana para lograr procesos end-to-end o procesos de inicio a fin sin ninguna interrupción y sin ninguna interacción humana, por decirlo así. Tenemos procesos de OCR, o sea, un reconocimiento de texto, un reconocimiento de imágenes por parte del computador como tal, una capacidad de automatizar información no estructurada. O sea, ya la información no tiene que ser tan estandarizada y las bases de datos no tienen que ser estructuradas, y se tiene pues como esa capacidad de analizar. Algoritmos con capacidad de aprendizaje, acá empezamos con ese tipo de, digamos, un poco de inteligencia artificial y un procesamiento de lenguaje natural. Luego pasamos, digamos que algunas empresas ya están en este punto de automatización, pero digamos que este es el futuro, y todas las migraciones que vengan de ahora en adelante van a ser en torno a la inteligencia artificial, y esto es el futuro a corto plazo y a mediano plazo y a largo plazo, por decirlo así. Entonces se tiene una inteligencia artificial como base, y ahorita Dani les hablaba de este concepto de Cognitive Data Capture. Lo vamos a tratar, digamos, que combina inteligencia artificial para garantizar pues una estandarización completa en los procesos. Se tiene también una automatización end-to-end. Digamos, concepto es muy usado a nivel de RPA, es decir, una estandarización de procesos, una automatización de procesos de inicio a fin. Se tiene un análisis predictivo, ya empiezan a haber análisis predictivos, ya como tenemos inteligencia artificial, pues como base. Ya aparece el concepto de Big Data,
y el RPA desatendido y con un modelo de gobierno, un modelo de gobierno y un centro de excelencia asociado. Bueno, ahora hablemos un poco de los softwares de RPA o de las empresas más bien de RPA. Entonces acá tenemos una gráfica de la habilidad de ejecución con respecto a la complejidad de visión, por decirlo así, o bueno, el alcance que pueden llegar a tener estas herramientas para automatizar ciertos procesos dentro de las compañías. Entonces acá tenemos, vamos a enfocarnos en los líderes, que actualmente son Automation Anywhere, Blue Prism y UiPath. Estos son los líderes a nivel mundial. No vamos a entrar a ahondar pues, en cada uno de ellos en esta sesión. Y nos gustaría destacar que aunque no está dentro de los líderes, este software que se llama Agility, y básicamente nos gustaría destacarlo porque es un software que la idea nace acá y es pues, colombiana la empresa de automatización. Bueno, estas empresas o estos casos de éxito fueron extraídos directamente de la página de la empresa que ya les comentaba de automatización de procesos, Automation Anywhere. Este es un software pues, de RPA y de pues, una solución estructurada de automatización de procesos. Y básicamente nos gustaría mostrarla porque miren que no hay un patrón en las industrias en donde se pueda aplicar el tema de RPA. Vean que hay industrias de tecnología, hay industrias de servicios financieros, de telecomunicaciones, de salud, entre otras, de automovilismo, entre otras. Entonces, para que vean que el tema de automatización, digamos que es totalmente transversal, totalmente escalable y aplicable a múltiples industrias y como que no tiene unos parámetros definidos o unas industrias definidas, por decirlo así. Bueno, vamos a hablar, este caso también lo pueden encontrar en este link, también es de la empresa Automation Anywhere y es el caso Bancolombia. Digamos pues que lo quisimos escoger, empresa colombiana, lo conocemos absolutamente todos, y digamos que el desafío ¿cuál era? Era un proceso, querían automatizar procesos de cara al cliente. Entonces, querían reducir el tiempo en que se demoraban en brindar servicios a los clientes. Entonces, básicamente este era el desafío. ¿Y por qué es un desafío? Porque pues, son procesos muy críticos, son procesos que tienen al cliente de por medio. Entonces, digamos que se procede a automatizar estos procesos. ¿Cuál fue la solución? La solución fue montar toda la infraestructura de Automation Anywhere. Digamos que Bancolombia, si no estoy mal, tiene 9.000 robots en este momento trabajando en múltiples procesos, entre ellos esta solución de cara al cliente. Y bueno, digamos que esa fue la solución. Se implementaron robots de esta compañía, se implementaron pues para pues, todos estos temas generales de servicio al cliente. Y vamos a hablar ahora de los beneficios para esta organización. Entonces, tuvo un retorno de la inversión o un ROI del 1.300%, una reducción en sus costos de 19 millones de dólares, unas horas liberadas o bueno, unas horas ahorradas al año de correspondientes a 127.000 horas. Entonces, para que vean que pues, hay casos muy cercanos y digamos que no estábamos de pronto familiarizados con este tema de automatización y que pudiera ser tan cercana como bueno, este banco que les estoy mostrando. Bueno, aquí viene un tema súper importante y es que cuando Juanes dice que Bancolombia se ahorró 127.000 horas en un año, pues obviamente la gente se pregunta, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Yo, pues si mis 8 horas diarias se las está ahorrando el banco o se las está ahorrando la empresa, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, una cosa que queremos dejar clara desde el principio es que, pues, el RPA nunca tiene como intención quitarle el trabajo a la gente. Y eso también pasa con la robótica industrial. Digamos que el objetivo siempre tiene que ser llevar a las personas a que hagan trabajo mucho más tecnificado. Y esto se enmarca, digamos, que en un punto en el que estamos históricamente, donde entendemos que los trabajos van a cambiar. Aquí les estamos mostrando un estudio, que ahí pueden encontrar el link, que lo hizo McKinsey, en donde le preguntan a muchas personas en varios países si las personas consideran que el trabajo que tienen actualmente en un futuro va a ser hecho por un robot o por una máquina. Y como ustedes pueden ver, los países que son ampliamente industriales, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil o Japón, digamos que la gente piensa que es muy probable que su trabajo cambie. Entonces digamos que eso muestra un panorama en el cual nosotros, pues digamos que como personas que estamos en el mercado laboral, tenemos que estar preparadas para cuando estos cambios empiecen a llegar. Y los cambios van a llegar, es decir, la automatización robótica de procesos va a hacer que los trabajos cambien y va a hacer que las personas
digamos que dejen de hacer los trabajos que están haciendo hoy y cambien su manera de trabajar. En este mismo estudio de McKinsey, digamos que se muestran a grandes rasgos cuáles son los trabajos que son menos susceptibles de ser cambiados. Aquí básicamente están los trabajos de managing y los trabajos que tienen un expertise muy alto. Después, digamos, en la etapa media están todas las interacciones con los interesados de la empresa y sobre todo trabajo físico que es impredecible. Pero lo que sí seguramente se va a automatizar es todo el tema de colección de datos y todo el tema de procesamiento de datos, que básicamente esto lo hace un gran porcentaje del mercado laboral. Y obviamente esto ya aplica más para la robótica física, todo el trabajo físico predecible. Entonces, digamos que esto se puede marcar también y uno tiene que pensar a futuro cuáles son los trabajos que entonces vamos a tener. Acá también les estamos mostrando un estudio del Foro Económico Mundial, donde ellos nos muestran cuáles son los trabajos que van a ser estables, los trabajos nuevos y los trabajos redundantes. Y digamos que aquí en los trabajos redundantes es donde hay que hacer un foco, porque primero, esos son los trabajos que el RPA va a llegar y va a automatizar sí o sí. Entonces, las personas que están trabajando en todos estos, digamos, en todos estos ámbitos, los managers de las empresas tienen que empezar a revisar cómo hacer para que sus trabajadores, sus colaboradores migren hacia nuevos roles que se van a crear a través de la industria 4.0, como por ejemplo, ¿qué? Especialistas en nuevas tecnologías, especialistas en Big Data, especialistas en Machine Learning, mucho tema de ventas y marketing. Entonces, digamos que acá es súper importante pensar a futuro y decir, vea, el RPA va a llegar a las empresas, el RPA va a automatizar trabajos, pero precisamente lo que se quiere es que los trabajos que hacen las personas sean trabajos que agreguen valor y sean trabajos que de verdad le sirvan a la empresa, digamos, para mejorar sus capacidades y para traer réditos como los que tuvo en Colombia. Y aquí me gustaría hacer un foco en una iniciativa que empezó hace unos 2 años de varias empresas de Medellín, donde está Sofasa, está Pactia, está Concreto, está Argos, muchas empresas digamos, de industriales y financieras y de varios sectores económicos de Medellín, que crearon una iniciativa que se llama RPA Masters, donde digamos que el eslogan de RPA Masters es desrobotizar al humano. Entonces, básicamente esta estrategia que quería era llevar el RPA masivamente a los empleados de las empresas para que dejaran de hacer trabajo manual, dejaran de hacer trabajo que no agrega valor y efectivamente ese trabajo se lo entreguen a un robot. ¿Por qué? Básicamente en las empresas, pues, o sea, yo no creo que nadie o muy poquita gente está trabajando en una empresa y dice tengo demasiado tiempo libre y no tengo nada para hacer. Eso normalmente no pasa. Normalmente en las empresas las personas están al 100, 110% de su capacidad cuando no es más. Entonces el RPA entra precisamente a suplir esa necesidad de tiempo, porque un robot no se cansa, un robot trabaja 24 horas, un robot no se enferma, un robot funciona en cualquier máquina, un robot, bueno, digamos que las ventajas, ya Juanes nos habló un poquito de ellas, pero básicamente lo que quiere el RPA es llegar y ayudarle a las personas a que sus trabajos sean mucho más de agregar valor. Y aquí también es muy importante hablar un poquito sobre la infraestructura. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ustedes se preguntarán. Entonces, básicamente, en una infraestructura de RPA montada en una empresa, se tiene una unidad central de procesamiento que se llama un control room. Digamos que este concepto de control room cambia, digamos, dependiendo del proveedor del RPA. En Automation Anywhere se llama control room, pero por ejemplo en UiPath se llama orquestador. Entonces, básicamente, eso es un centro en donde ahí se cargan todos los robots que los desarrolladores crean a través de los bot creators, que los pueden ver aquí a la izquierda en la presentación. Entonces, básicamente, háganse cuenta que en una empresa hay un equipo, no sé, en el equipo de TI o en el equipo de transformación digital o de innovación, hay un equipo de desarrolladores de RPA. Cada uno tiene su máquina y ellos desarrollan ahí su proceso. Normalmente esto se hace muy de la mano con las personas que conocen del proceso. Entonces, por ejemplo, queremos automatizar, no sé, un proceso de lectura de facturas. Entonces se van para el área de contabilidad y de la mano con la persona que hace todos los días el proceso, lo automatizan. Cuando el proceso está listo, se carga en el control room. Y el control room se encarga de enviar ese robot a cada uno de estas instancias que se llaman bot runners. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que trabaja en el área financiera y todos los días tengo que hacer el mismo proceso, entonces yo le digo a alguien del equipo de programación o de desarrollo que me cree el robot, esa persona lo carga en el control room y yo como persona del área financiera voy al control room, descargo el robot y simplemente lo pongo a ejecutar. Digamos que acá esto depende mucho de la infraestructura que se monta en la empresa y lo que hablaba Juanes del tema de la gobernabilidad de los robots.
Pero básicamente la idea de esto es que sean robots que están todo el tiempo funcionando, todo el tiempo haciendo los procesos por nosotros. Porque aquí toma mucha importancia el concepto de productividad en la robótica. Entonces, en el RPA medimos la productividad como transacciones procesadas debido a la cantidad de tiempo. Y acá la cantidad de tiempo es literalmente 24 horas al día. Entonces, hay que tratar de aumentar esa capacidad de procesamiento para que se ejecuten más transacciones, digamos, en el mismo día. Y es normal, por ejemplo, pues uno no se da cuenta de ese tipo de cosas, pero si uno pasa por Bancolombia, uno no se imagina que ahí hay 9.000 computadores con 9.000 robots ejecutando transacciones 24/7. Eso es una cantidad de tiempo que Bancolombia está utilizando para poner a sus colaboradores a hacer trabajos de buscar nuevos negocios, de encontrar nuevas innovaciones, de automatizar nuevos procesos. Y acá también entra un concepto supremamente importante, y aquí les traemos este slide de IBM, donde casi que en este momento las empresas grandes que se dedican a los temas de la industria 4.0 están tratando al máximo de ayudarnos a nosotros como trabajadores para que nuestros trabajos sean más fáciles. Y uno se encuentra hoy en día con analogías como esta. IBM dice que las manos de un empleado se pueden reemplazar por un RPA. El sistema nervioso central, que es lo que controla, digamos, cómo funcionamos nosotros, se podría reemplazar por un BPM, del que les hablaba hace un poquito. Tenemos el tema de los ojos, que ya Juanes nos va a hablar un poquito de eso, y es todo el tema de yo cómo miro un documento y cómo lo entiendo. Y ya tenemos tareas cognitivas que son motores de reglas y también pues inteligencia artificial, que aquí les ponemos la de IBM, que se llama Watson. Entonces digamos que en Colombia, y sobre todo esto habla también mucho del tema de la charla, que es la continuidad operacional, muchas empresas se han visto, digamos que han visto difícil el proceso de implementación de los temas de la industria 4.0 por un tema súper específico, y es que en Colombia y en muchos países, pues incluso de Latinoamérica y el mundo, todavía los documentos escaneados tienen demasiada validez. Si yo hoy, por ejemplo, quiero firmar un acuerdo de confidencialidad o quiero firmar un contrato con otra empresa, generalmente yo tengo que imprimir el documento, firmarlo y escanearlo. Y obviamente los software de RPA no son buenos para leer los documentos escaneados porque no pueden copiar el texto. El documento escaneado, digamos que tiene demasiadas posibilidades y demasiadas vertientes. Entonces, acá es donde las empresas en Colombia han visto la mayor dificultad a la hora de poder entender cómo implementar RPA. Y para eso surge una solución que es sumamente interesante, sumamente importante, que es un habilitador junto con el RPA que se llama Cognitive Data Capture. Entonces, le doy la palabra a Juanes para que se los explique. Claro que sí, Dani, gracias. Bueno, vamos a hablar de esta tecnología de Cognitive Data Capture que básicamente llena el vacío en temas de automatización. Es decir, para lograr una automatización end-to-end, es decir, de inicio a fin, a veces nos encontramos en mitad del proceso, en alguna parte del proceso, un documento físico. Entonces, obviamente acá tiene que interferir un humano para pues, la lectura del documento y luego ingresar los parámetros al robot. Entonces, ahí es donde cabe resaltar, o bueno, donde es conveniente hablar de una tecnología, digamos que de vanguardia muy nueva, que es Cognitive Data Capture. Y básicamente se combinan dos tecnologías. Combina el OCR, el Optical Character Recognition, con la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, estas dos tecnologías combinadas es lo que denomina o lo que se llama Cognitive Data Capture como tal. Entonces vamos a hablar un poco y rápidamente de las ventajas de esta tecnología. Tenemos una precisión adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, un procesamiento preciso de documentos con bases de datos preentrenadas. Generalmente los proveedores de Cognitive Data Capture tienen infinidad de datos en sus bases de datos, valga la redundancia, de facturas, de IDs, de invoices, de documentos generales. Entonces digamos que las bases de datos, o bueno, la red neuronal ya está preentrenada para los documentos que se les ingresen. Entonces no se empieza de cero entrenando una red neuronal, sino que básicamente hay un preentrenamiento. Como les venía diciendo, generalmente se tienen, pues, digamos, softwares ya montados en plataformas web, simplemente plug and play, simplemente ingresar por varios medios, puede ser de manera manual, puede ser a través de APIs, puede ser a través del RPA como tal, los documentos a ser procesados. Entonces, digamos que la implementación a nivel organizacional de una tecnología de Cognitive Data Capture como complemento a la automatización de procesos y la estandarización de procesos es muy fácil y no requiere, pues, digamos,
ninguna infraestructura. Vamos a hablar del tema de extensibilidad también. ¿Qué quiere decir esto? Pues como les venía comentando, digamos que esta herramienta tiene unas paticas o tiene unas conexiones para conectarse, valga la redundancia, con RPAs, con otras tecnologías, con APIs, códigos de otras aplicaciones y así lograr como suplir esa necesidad o dar como solución a esa necesidad que tenemos en temas de automatización industrial, automatización de procesos repetitivos a nivel digital. Y obviamente este concepto habla por sí solo una reducción de esfuerzo implicada en una velocidad de procesamiento de las informaciones y de la gestión documental. Ahora vamos a hablar rápidamente de cómo funciona un Cognitive Data Capture. Entonces, como pueden ver, hay unos robots pues, que simbolizan el RPA y hablando del tema como tal de continuidad operacional, que es de lo que estamos hablando en esta presentación y como título de esta presentación, lo que pasa es que podemos tener, digamos, los documentos, se le pueden entregar una serie de documentos a través del RPA a dichos motores de Cognitive Data Capture o al robot le pueden entrar los outputs de esta tecnología, es decir, puede intervenir esta tecnología en cualquier etapa del proceso en temas, hablando de temas de RPA como tal. Entonces, inicialmente hay una selección de documentos a ser procesados, facturas, obviamente no solamente son facturas, IDs, y bueno, hay un montón de documentos que pueden ser procesados y pues que se pueden entrenar para, digamos, extraer los campos. Luego viene una carga de documentos a la nube en donde se hace a través de la inteligencia artificial la extracción de los campos relevantes. Algo muy importante, sin importar el layout del documento, obviamente esto requiere todo el tema de entrenamiento. ¿Y cómo se hace ese entrenamiento? Hay una validación por parte del usuario. Básicamente se define un intervalo de confianza, es decir, documentos que el software considere que están por debajo de, no sé, un 90%, el humano debe revisarlos para, digamos, seguir entrenando la red y que esto, pues, solucione el problema de estandarización a futuro cuando los documentos alcancen el nivel de confiabilidad definido. Entonces, hay una validación por parte del usuario, por parte de la persona encargada del proceso. Entonces, así se logra este feedback y este aprendizaje continuo. Luego tenemos los outputs en diferentes formatos, puede ser un JSON, un CSV, puede ser un XLSX por medio de una API, un XML, infinidad de formatos para entregárselos a otros aplicativos o a los RPAs como tal. Bueno, acá tenemos una imagen de un software de Cognitive Data Capture, básicamente como pueden ver en pantalla, esta es la interfaz de usuario como tal de validación de un campo en específico. Entonces, acá se está leyendo, en este caso, el número de factura y acá simplemente, basado pues, en el porcentaje de confiabilidad, el documento no pasó ese nivel de confianza, entonces hay que validarlo. Simplemente se le daría clic en este, digamos, campo seleccionado por la red. Entonces, básicamente así funciona y así se ve una interfaz de validación de Cognitive Data Capture. Ahora vamos a hacer una demostración del RPA como para concretar todo lo que acabamos de ver. Dani, te doy la palabra. Perfecto, me avisan cuando estén viendo mi pantalla, porfa. Ya, Aquí les vamos a mostrar un ejemplo súper rápido de un robot, de esto cómo funciona. Este software se llama UiPath, es uno de los softwares pues, de los que les hablamos que son líderes en el mercado. Entonces básicamente le voy a dar a ejecutar, se van a dar cuenta cómo este robot interactúa con varias aplicaciones, es un tema muy simple, muy sencillo. Básicamente lo que va a hacer es abrir mi correo de Outlook, también después va a abrir el navegador de Google Chrome y básicamente, denme un segundo que lo abrí en la otra pantalla, básicamente lo que va a hacer es entrar al colombiano y me va a sacar un pantallazo del pico y cédula de toda esta semana. Y va a coger ese pantallazo y lo va a guardar como en una va a hacer un pantallazo y me lo va a mandar por correo. Entonces ahí primero me va a mandar el del lunes. Entonces miren cómo el robot es capaz, digamos que yo ahí no estoy manejando nada, el robot es capaz de interactuar con diferentes pantallas, el robot es capaz de interactuar con diferentes aplicaciones, que esto pues obviamente con una macro Excel no sería capaz. Y miren que el proceso es completamente automático y siempre, digamos que siempre funciona igual. Se pueden parametrizar algunas cosas, como por ejemplo el día de la semana, como pueden ver ahí que ya puse en el asunto, que es el del martes. Y el robot va enviando todos, pues digamos que me va enviando los mensajes al correo.
Esto solamente es como para ejemplificar cuál es el alcance de un pequeño robot de estos. Obviamente esto es un ejemplo muy pequeño, pero un robot hecho en UiPath, por ejemplo, que es uno de los software líderes, esto podría interactuar con cualquier tipo de aplicación. Entonces, hemos visto casos donde los RPA interactúan, por ejemplo, con los ERPs de las empresas para sacar informes, donde interactúan, por ejemplo, con los software de diseño 3D, que es, por ejemplo, el caso de Sofasa, donde interactúan efectivamente con páginas web para hacer pruebas, para hacer descarga de información. Entonces, digamos que el RPA se vuelve demasiado flexible y ya les voy a mostrar súper rápidamente cómo es la estructura de programación de esto, para que vean que no es nada del otro mundo, esto no es una cosa pues complicada, y digamos que esto es una tecnología que está al alcance de todo el mundo. Digamos que uno no tiene que ser programador y no tiene que tener un background en una ingeniería informática o en una ingeniería de sistemas para poder entender cómo funciona el RPA. Es más, es hasta más importante tener un buen conocimiento de estructuración de procesos para poder estandarizar bien esto y al final no tener, digamos, no multiplicar las ineficiencias. Ahí ya va a terminar, les voy a mostrar súper rápido cómo es un código de estos. Aquí ya me dijo que proceso finalizado. Entonces, básicamente, acá como pueden ver, yo estoy programando esto en un flowchart. Entonces, acá me queda un diagrama de flujo, literalmente, de mi proceso. Al inicio, lo que hago es cerrar Chrome y Outlook si están abiertos. Después declaro unas variables iniciales, se abre Outlook, se abre el navegador. Y aquí cuando enfoco el navegador abierto, entonces yo puedo entrar, digamos, a esta secuencia, aquí mirar qué es lo que está haciendo. Entonces, primero espero a que el elemento del pico y cédula aparezca, después lo enfoco. Si es el primer día, entonces aquí le estoy haciendo clic a una imagen, que es esta del lunes. Si no, entonces estoy haciendo clic en el día, tomo el screenshot y lo guardo en mi carpeta. Después enfoco la ventana de Outlook y le hago clic en este botoncito de correo nuevo. Y después enfoco la ventana que me sale del nuevo correo, escribo el campo para, escribo el campo del asunto, finalmente hago clic en el contenido, hago clic en adjuntar un archivo nuevo, escribo la ruta del archivo, que ya desde antes, desde que grabé el screenshot ya sabía cuál era, le hago clic en insertar, escribo pues digamos el día y le hago clic en enviar. Acá digamos que hay varias instancias del RPA. Los software que son más, sobre todo de RDA, o los que están más abajo en el nivel de automatización, funcionan mucho con imágenes. Es que yo guardo una imagen del componente al que le quiero hacer clic y el sistema busca la imagen en la pantalla y le hace clic. Digamos que UiPath, Automation Anywhere y Blue Prism, que son los software más líderes, no hacen eso, ellos se meten por detrás al XML del software y buscan el componente con cierto identificador. Puede ser el ID, puede ser una clase, puede ser el tipo de componente. Entonces, digamos que ahí estos softwares son mucho más robustos porque al final son capaces de entender cómo está la estructura del programa y son capaces de hacer clic siempre en el mismo elemento. Bueno, ya al final, esto pues lo que hace es aumentar un contador y repetir el proceso pues, de enfocar el navegador, sacar el pantallazo y enviar el correo. Ya cuando aquí estoy poniendo una decisión, miren que estos son los, digamos, los logos y los esquemas tradicionales de estandarización de procesos. Cuando ya terminé, pues la decisión es simplemente mostrar un mensaje de proceso finalizado. Entonces acá digamos que el mensaje es que esto es una programación muy visual, esto es una programación muy sencilla de hacer, esto es un software demasiado poderoso, porque aquí pues yo les estoy mostrando un proceso muy simple, pero esto ya podría ir a un orquestador, ejecutarse periódicamente, ejecutarse en varios computadores, no tiene que ser necesariamente en el mío. Y si estamos en una organización, entonces pues simplemente montarlo en un bot store y cualquier persona de la organización podría descargar este robot y ejecutarlo, o incluso ponerlo en un servidor para que se ejecute, digamos, de manera, como decía Juanes, desatendida. Ya con esto nosotros, digamos que terminamos el contenido de la presentación. La idea es que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, las dudas que tengan. Sí, por acá hay una pregunta de Sara Paulina. ¿Cómo es el modelo de gobierno para ir escalando los RPA? Esa pregunta es súper interesante y digamos que eso lo tiene que tener súper claro la organización a la hora de entrar a trabajar con RPA. Lo primero es que uno tiene que controlar muy bien cuál es el software que estoy automatizando y cuál es el nivel de riesgo que tengo cuando estoy automatizando un software. Por ejemplo, si yo estoy automatizando SAP y estoy automatizando el proceso de, no sé, por ejemplo, de pago de nómina, que es un proceso súper sensible, digamos que ese robot tiene que tener un nivel de riesgo mucho más alto y eso significa que tiene unos tests
y una cantidad de pruebas muchísimo más altos. Entonces, digamos que el modelo de gobierno para el escalamiento depende básicamente de la cantidad de test que se tengan que hacer y sobre todo de quién puede ejecutar y quién no los robots. Y para eso también ayuda mucho utilizar una infraestructura de estas empresas tan grandes, porque por ejemplo en Automation Anywhere o en UiPath, cuando yo creo un robot y cuando ese robot, digamos que ya está desplegado en producción, digamos que los robots se les pueden poner roles. Entonces, el rol de este robot sirve para tales X o Y sistema. Y eso se puede configurar desde el orquestador. Digamos que para eso es que uno utiliza una de estas herramientas tan grandes como UiPath Automation Anywhere. Y sobre todo que los robots no los puede ejecutar todo el mundo, porque pues finalmente eso pondría en riesgo la operación de la empresa. Entonces, cuando se define que las empresas van a trabajar con RPA y sobre todo cuando es a nivel masivo, normalmente lo que se hace son unas fábricas de RPA y unos centros de excelencia que se encargan de definir cuáles son todos esos estándares y todas esas pruebas hasta que el robot está listo para salir al aire y se definen los roles de quienes pueden ejecutar y darle mantenimiento a ese robot específico. Perfecto, no sé si hay más preguntas del público, pueden alzar la mano, o de Johan, Ricardo, Aria. Muchachos, en el tema de seguridad de la información, ¿cierto? ¿Cómo impacta esta capa de automatización la seguridad de la información en una compañía? O sea, ¿cómo se puede mantener la información asegurada cuando todos estos procesos vienen siendo ya automatizados? Es decir, le estamos entregando al proceso como tal el trabajo en la organización en muchos aspectos, ¿cierto? Entonces, se piensa en el tema de seguridad de la información cuando hablamos de RPA. ¿Tiene algo que ver? Johan, y yo adicionaría la pregunta, perdón, ¿cuál es el modelo de seguridad o cómo es la construcción o el desarrollo en materia de seguridad de la información? Listo, okay. digamos que hay varias formas de desplegar los robots. Una forma sería on-premise, es decir, instalado en ordenadores como tal o servidores como tal de la empresa en local, y otros pues que también lo tiene, por ejemplo, la empresa Automation Anywhere, que son soluciones on-cloud. Entonces, obviamente es súper importante hablar de la seguridad de la información y más si es el activo más importante de una compañía. Es totalmente seguro el tema de implementación de RPA debido a que trabaja en local con bases de datos a nivel local, pues hablando de on-premise, y si se requieren pues servicios como conexiones con Amazon, conexiones con otras nubes y bueno, bases de datos que estén pues en servidores externos a la organización, digamos que no hay ningún problema. El RPA tiene, digamos que todos los microservicios, y hablando de estos líderes organizacionales a nivel de temas de estandarización, tienen todas esas interconexiones a nivel de bases de datos y conexión con información como tal. Es decir, es totalmente seguro la implementación de un RPA a nivel organizacional. Y además de la seguridad de la información, muy importante la calidad de la información, porque como el robot, digamos que la idea es que siempre funcione de una manera estandarizada, es mucho menos probable que alguien se equivoque metiendo datos. Entonces la información queda mucho mejor organizada y al final es mucho más fácil hacer todo el tipo de tareas de mantenimiento. Aquí teníamos una pregunta de... Y para complementar también el tema de la seguridad, hay un tema importante y es el tema de las contraseñas. Entonces, esos robots normalmente tienen que interactuar con aplicaciones que requieren contraseñas. Esas contraseñas van cambiando, pero bueno, normalmente hay empresas de consultoría que son las que hacen esos desarrollos. ¿Y cómo hacemos para garantizar entonces que las contraseñas que va a utilizar el robot no las conozca la empresa de consultoría? Entonces, estos software de RPA tienen se llaman unas bóvedas de contraseñas. En estas bóvedas de contraseña, las personas que son los dueños de las contraseñas ponen sus contraseñas, eso queda cifrado con unos algoritmos para encriptar estas contraseñas, y al final el robot viene, las busca sin que la persona que está haciendo el desarrollo las pueda hacer. Adicionalmente, todo eso tiene, pues toda la información está encriptada, y desde que se garantice la seguridad informática de los
servicios digitales donde se encuentran instalados los robots, no hay problemas. Y cuando estamos hablando de ya niveles de que seguridad es sumamente sensible, como lo es el caso bancario, estos servidores están alojados en unos sitios donde para acceder se requieren unas ciertas llaves, solamente el personal de aseo que fue seleccionado previamente puede acceder a hacer el tema de limpieza. Entonces hay una seguridad física sobre los servidores donde se encuentran corriendo esos robots que manejan información sensible, y también ya vienen con unas capas de seguridad para evitar, y pues incluso se le hacen test de penetración, de que nadie puede acceder, SOC 2 y un montón de auditorías de seguridad de la información. Y todos estos software, digamos que también cumplen con el tema de la confidencialidad en temas de GDPR y el manejo y confidencialidad, que el GDPR es la norma pues europea que garantiza todos estos estándares. Gracias, muchachos. Oscar, tenías unas preguntas. Por acá hay otras 3 preguntas y yo creo que ya pues con estas finalizamos para cumplir el tiempo. Nos preguntan, ¿para desarrollar RPA utilizan recursos propios o tercerizan? Sara, ahí están los dos modelos. Si vos te vas a una empresa, por ejemplo, como Bancolombia, en Bancolombia tienen desarrolladores propios y también tercerizan. Incluso hay una empresa muy grande pues que es KPMG, que hace muchos de los desarrollos de los robots de Bancolombia. En particular, por ejemplo, nosotros en Privalenware, nosotros lo que hacemos es ir a las empresas y nosotros les desarrollamos. Entonces ahí sería un modelo de tercerización. Pero digamos que existen las dos posibilidades. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿Con qué tipo de aplicaciones está comprobado que no funciona? Ahí, Carlos, esa pregunta es un poquito difícil de contestar porque, pues, o sea, digamos que en el trabajo que nosotros hemos realizado, esto funciona con todas las aplicaciones. Pero, pues, obviamente uno no se puede atrever a decir que esto funciona con el 100% porque, pues, no las conocemos todas. Digamos que nosotros, o sea, en lo que hemos visto hasta ahora, que es, digamos, los software que más se manejan, que es navegadores de Internet, correos electrónicos, ERPs y todas las herramientas de Office, ahí pues digamos que estamos, digamos, 100% cubiertos. Ya con qué tipo... ¿Y en cuanto a sistemas operativos? Bueno, eso sí es muy importante. Digamos que los programas más grandes, que son UiPath y Automation Anywhere, solo funcionan en Windows. Entonces, si uno se va, por ejemplo, para un Linux o para un iOS, pues el sistema operativo de Apple, lo que hace la gente es instalar una máquina virtual de Windows. Y pues yo, por ejemplo, ya en Linux lo que se hace es más hacer automatizaciones a nivel de código. Perfecto. Y ya esa pregunta, en estos software que nos mostraron, ¿ya se cuenta con versionamiento para equipos de desarrollo de RPA mediano y grandes, como en los IDEs de desarrollo tradicionales donde se tiene versionamiento de GitHub y otros repositorios? Sí, eso ya se tiene. Pues digamos que tanto UiPath como Automation Anywhere y también Blue Prism son empresas muy grandes. Aquí esto está todo bajo el concepto de equipos de desarrollo integrados. Entonces hay personas que se pueden dedicar, pues vos en un equipo de trabajo de desarrollo de RPA, vos puedes poner a una persona a que se dedique a sacar selectores, que son los que sirven para identificar los componentes, y otro que se dedique a hacer los flujos, y finalmente todo eso se termina haciendo pues como un merge en GitHub, y eso se puede. Incluso si pues estaba a compartir aquí la interfaz del software, mira que acá en la parte de abajo pues yo puedo agregar este código pues a Git o a GitLab si quisiera, y funciona sin problema. Y también pues aquí le estoy mostrando UiPath, pero en Automation Anywhere es igual. O sea, el tema de versionamiento está completamente cubierto por estos software. Perfecto. Juan Pablo pues nos hace por acá una aclaración que no funciona con dispositivos móviles. Le ha tocado en el trabajo donde él está como tester pues y menciona eso. Y yo creo que ya esta sí es la última. ¿El RPA ha sido utilizado o probado para detectar música en plataformas? En caso negativo, se pregunta si se puede utilizarse para este fin. Ahí, digamos que quisiera entender un poquito más, no sé si de pronto John Jairo puede hablar a qué se refiere con detectar música en plataformas. Sí, John Jairo nos puede comentar. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Mira, en materia de uso de contenidos protegidos, como es la música,
encontramos que muchas disqueras tienen, o sea, pues presumo que pues son unos robots que generan notificaciones en las diferentes plataformas digitales a los usuarios. Por ejemplo, cuando yo me entro a un Facebook o a un YouTube o a un Instagram, por ejemplo, como una red social, y yo pongo una canción o subo un video con música, en muchas ocasiones yo recibo una notificación que me dicen que esa música puede estar transgrediendo unos derechos, y en consecuencia me notifican que si yo no les acredito el pago o el reconocimiento de los derechos, me bajan el contenido. Y efectivamente, si no lo hago, pues me descargan de esa aplicación o de esa red social ese contenido musical. Pues mi pregunta puntual es si ustedes tienen la capacidad con el RPA de generar como ese control a nivel de productores en Colombia. Listo, ahí es muy importante, digamos, entender lo siguiente. El RPA por sí solo, pues digamos que no va a ser muy útil porque el RPA simplemente sirve para automatizar un proceso. Lo que sí es importante es que el RPA es demasiado bueno para integrarse con otro tipo de aplicaciones. Entonces, en un caso como este, para detectar música, habría que conectarse con algún servicio que te ayude con la detección de esa información a nivel musical que estás intentando revisar. Y lo que sí podría hacer el robot es ayudarte con todo el flujo de decir, listo, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la detección es A, si la detección es B? ¿Qué hago después de la detección? ¿Qué hago antes? ¿Qué información necesito? Entonces, digamos, en una estructura como esa que estás planteando, habría que conectarse con un tercero para que entregue la información de la música como tal. Porque digamos que el RPA por defecto no lo trae. Es el mismo caso del OCR y el Cognitive Data Capture. Nosotros nos conectamos con un Cognitive Data Capture para poder entender cómo funciona un documento impreso o escaneado. Aquí sería lo mismo. Tendríamos que conectarnos con un servicio, un servicio de terceros para entender lo que la música está diciendo y si la música está permitida o no. Ok, perfecto, o sea, pues te agradezco mucho. Sí, y o sea, pues si lo entiendo, o sea, pues claramente, o sea, pues habría que tener, digamos, un servidor donde haya un repositorio, pues, musical de todos esos productores para que, o sea, pues puedan hacer ese empalme. Ok. Correcto. Bueno, Okay, no, ya el último gracias. comentario de Juan Pablo, que él opina que sí, solo que si se genera el algoritmo de AI con Python o sensores integrados con RPA. Bueno, no, muchas gracias a todos por la asistencia, pues en especial, pues obviamente a Juan, a Daniel, a Prelanware, no sé, pues muchas gracias, muy, muy valiosa toda la información, yo creo que nos llevaron un poco al futuro, navegamos por allá un rato y yo creo que sí, es muy importante lo que ustedes están haciendo y es algo que es muy valioso para las empresas que empiecen pues a utilizar o a ver todas estas tendencias para ser más productivos como tal. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias a los dos. A esta grabación pues queda en el canal de YouTube y bueno, muchas gracias. No sé si Arián va a decir algo que lo veo por ahí conectado. No, muchas gracias a Juan y a Daniel. Yo creo que muy valiosa la presentación. Sin duda esperamos contar nuevamente con ustedes por acá. A toda la comunidad, muchas gracias por participar, por acompañarnos. Como hemos mencionado en varios espacios, estamos abiertos a que nos compartan temas que puedan ser de interés, así como también a proponer expositores, y trataremos dentro del equipo Infoconsulting, Novexia, la escuela y nuestra firma tratar de llegar y responder con los mejores contenidos que creen valor. Recordarles que el próximo viernes nos vemos a las 3 de la tarde. No sé, Ricardo, si tiene algún otro aviso parroquial o Johan. No, simplemente Muchas darles las gracias. gracias a Juan y Daniel porque me parece que fue muy buena presentación y excelente el Muy tema. interesante. Y muchas gracias a Sí. toda la gente que está asistiendo porque nos sentimos muy complacidos de que esto siga cogiendo más y más fuerza.
Así es, Claro que sí. Muchísimas gracias a todos también. Cualquier duda, con mucho gusto. Les enviamos la presentación. Igual la van a encontrar ahí también publicada pues, en la página web de nosotros. Lo que necesiten, con muchísimo gusto. Mil gracias. Pues con mucho gusto. Espero que les haya gustado. Acá les enviamos la presentación, como les dice Dani. Ahí están todos los links, información y en lo que les podamos servir más adelante, las dudas que tengan que no fueron resueltas, no duden en comunicarnos a través pues, de todos esos medios. Mil gracias. Listo, muchas gracias a todos. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Se cuidan mucho y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Chao. Gracias.